Aunque Eneas había sido bien recibido en el Lacio por el rey, sus problemas no habían terminado aún. Turno, el joven rey al que se le había prometido la mano de Lavinia, estaba furioso por el cambio de parecer y, esperando quedársela a él, les declaró la guerra a los extranjeros troyanos. Durante la guerra, tanto Eneas como Turno mostraron gran coraje, pero finalmente se enfrentaron en combate singular y Turno acabó derrotado y muerto. Y Eneas, habiéndose librado así de su rival, se casó con la hermosa princesa. Entonces se asentó en el Lacio, donde construyó una ciudad llamada Lavinio en honor a su esposa. Un tiempo después, Eneas cayó en batalla y fue sucedido por sus hijos. Los troyanos y los latinos estaban ahora unidos y durante los siguientes 400 años los descendientes de Eneas continuaron gobernando, pues este era el reino que los dioses le habían prometido al huir de Troya. El trono del Lacio finalmente llegó a Numitor, un monarca bueno y sabio. Tenía un hijo y una hija y poco sospechaba que nadie pudiera tener problema alguno con ninguno de ellos. Sin embargo, para su desgracia, su hermano Amulio ansiaba obtener el trono. Se aprovechó de la confianza de Numitor y tras expulsarlo, mató a su sobrino y obligó a su sobrina, Rea Silvia, a hacerse sirvienta de la diosa Vesta. Las muchachas que servían a la diosa eran llamadas vírgenes vestales. Estaban obligadas a permanecer en el templo durante 30 años y no se les permitía casarse hasta que hubieran terminado su servicio. Su misión era cuidar del fuego sagrado del templo para evitar que se extinguiera, porque tal cosa significaría la desgracia para el pueblo. Si una virgen vestal no cumplía su labor y dejaba que se apagara el fuego sagrado, o si no mantenía su voto de castidad, el castigo era ser enterrada viva. Con un destino tan terrible en caso de no cumplir con su deber, es de suponer que las muchachas eran muy obedientes, y Amulio consideró que no había peligro de que su sobrina tuviera descendencia mientras sirviera a Vesta. Sin embargo, se dice que Marte, el dios de la guerra, bajó a la tierra. Vio a la preciosa Rea Silvia y se enamoró de ella, la sedujo a escondidas y finalmente la convenció para casarse sin decirle nada a nadie. Durante un tiempo todo fue bien y nadie sospechaba que Rea Silvia, la virgen vestal, se hubiera casado con el dios de la guerra. Pero un día le fue un mensajero a Amulio para anunciarle que su sobrina había sido madre de gemelos. El rey se volvió loco ante estas noticias y en vano trató de descubrir el nombre del marido de Rea Silvia. Ella se negó a revelarlo y Amulio dio la orden de que se la enterrara viva. Sus hijos gemelos, Rómulo y Remo, también habían de morir, pero en lugar de enterrarlos vivos como la madre, Amulio los puso en una cuna y los dejó a la deriva en el río Tíber. El rey creyó que los bebés llegarían hasta el mar, donde sin duda acabarían hundiéndose, pero, en vez de eso, la cuna encalló al poco de que los hombres del rey la perdieran de vista. Allí el llanto de los hambrientos niños llamó la atención de una loba que pasaba por allí. El pobre animal acababa de perder a sus lobeznos que un cruel cazador había matado. Así pues, en lugar de comerse a los niños, la loba los amamantó como si fueran los lobeznos que había perdido, y los romanos solían contar a sus hijos que un pájaro carpintero les traía bayas recién cogidas para comer. De esta forma fueron salvados por los cuidados de la loba y el ave hasta que un pastor se los encontró a la orilla del río. Oyó un extraño ruido entre los matorrales y al acercarse para comprobar qué era, encontró a los niños con la loba. Por supuesto, el pastor se sorprendió mucho al ver aquello. Se apiadó de los pobres bebés y se los llevó a casa con su mujer, que los crió. Remo y Rómulo, los gemelos amamantados por la loba, crecieron y se hicieron pastores. Eran altos y fuertes y tan valientes que todos sus compañeros estaban dispuestos a seguirlos a cualquier parte. Un día, mientras cuidaban de sus rebaños por los valles, llegaron unos pastores de Numitor reclamando sus pastos. Los jóvenes se enfadaron, pero los pastores no se iban, por lo que empezaron a pelear. Como eran solo 2 contra muchos, fueron hechos prisioneros y llevados ante Numitor. Su gran parecido con la familia real pronto levantó las sospechas del anciano rey, empezó a interrogarlos y los jóvenes no tardaron en averiguar quiénes eran realmente. Tras todo esto, lograron volver a casa. Entonces convocaron a un puñado de sus más valientes compañeros y juntos entraron en la ciudad de Alba, donde vivía Amulio, que fue tomado por sorpresa y acabó muerto en la refriega.
Los hermanos se encargaron de devolver el trono a Numitor, que era su abuelo. Remo y Rómulo eran incansables y les encantaban las aventuras, por lo que no querían simplemente disfrutar de una vida tranquila en Alba, así que al poco se fueron de la corte de su abuelo para fundar su propio reino. Habían decidido que se asentarían al norte del Lacio, en los bancos del Tíber, en un lugar rodeado por 7 colinas. Allí decidieron que construirían su futura ciudad. Sin embargo, antes de empezar, pensaron en qué nombre le darían a la ciudad. Cada uno quería ponerle su nombre y gobernarla cuando estuviera construida. Como eran gemelos, ninguno estaba dispuesto a ceder, y como eran testarudos e impulsivos, no tardaron en empezar a pelearse. Entonces sus compañeros sugirieron que cada uno se fuera a una colina distinta al día siguiente y dejaran que los dioses resolvieran la cuestión por medio de señales celestiales. Remo, observando el cielo minuciosamente, gritó que vio 6 buitres. Inmediatamente después, Rómulo gritó que había visto 12. Por tanto, se le concedió a él nombrar la ciudad y la llamó Roma. Lo siguiente era trazar un surco alrededor de la colina elegida como el lugar más favorable, el monte Palatino. Así pues, Rómulo unció juntos un novillo y una novilla y comenzó a arar el sitio en el que habían de construirse las murallas de la ciudad. Remo, decepcionado por no haber conseguido la victoria sobre la ciudad, empezó a burlarse de su hermano y en un arrebato Rómulo lo mató, diciendo que ese sería el destino de cualquiera que osara burlarse de Roma. Aunque esto fue un crimen horrible, Rómulo no sintió ningún remordimiento y prosiguió con la fundación de la ciudad. Todos los hombres exaltados e inconformes de los reinos vecinos pronto se unieron a él y la nueva ciudad, fundada en el 753 a.C., se convirtió de esta forma en el hogar de todos los hombres sin ley de los alrededores. La ciudad de Roma al principio estaba conformada por una serie de cabañas de barro y como Rómulo se había criado entre pastores, se quedó muy satisfecho con su palacio cubierto de juncos y paja. El número de ciudadanos iba creciendo y la ciudad iba haciéndose más grande y próspera, y no tardó mucho en cubrir 2 colinas en lugar de una. En esta segunda colina, los romanos construyeron una fortaleza o ciudadela asentada sobre grandes rocas, que era el lugar más seguro en caso de un ataque enemigo. Como todos los ladrones, asesinos y esclavos fugitivos de los reinos de los alrededores habían venido a asentarse en Roma, no tardó en haber muchísimos hombres. Sin embargo, muy pocos de ellos tenían esposas, por lo que, desde luego, las mujeres eran sumamente escasas. Los romanos, ansiosos por conseguir esposas, trataron de convencer a las muchachas de las ciudades vecinas para que se casaran con ellos, pero como ya tenían la reputación de ser salvajes y sin ley, todos sus empeños fueron en vano. Rómulo sabía que los hombres no tardarían en irse si no podían tener esposas, por lo que tomó la resolución de ayudarlos mediante una treta para que consiguieran así lo que no podían conseguir por las buenas. Envió heraldos a los pueblos y aldeas vecinas para que invitaran a la gente a venir a Roma para presenciar unos espectáculos que los romanos iban a celebrar en honor a los dioses. Como estos espectáculos eran de lucha y boxeo, carreras de caballos y muchas otras formas de probar la fuerza y la habilidad de los hombres, todos aceptaron la invitación de buena gana, por lo que fueron en masa a Roma, desarmados y con atuendos ligeros. Familias enteras vinieron a contemplarlos y entre los espectadores había muchas jóvenes mujeres que los romanos deseaban por esposas. Rómulo esperó hasta que los juegos estuvieran en su apogeo y entonces de repente dio una señal y todos los jóvenes romanos atraparon a las chicas y se las llevaron a sus casas a pesar de sus llantos y forcejeos. Los padres, hermanos y novios de las muchachas capturadas las habrían defendido, pero habían acudido a los juegos desarmados, por lo que no pudieron hacer nada. Como los romanos se negaron a devolver a las chicas, ellos corrieron a sus casas a tomar las armas, pero cuando regresaron a Roma, las puertas de la ciudad estaban cerradas. Mientras estos hombres se preparaban para la guerra fuera de Roma, las doncellas raptadas habían sido obligadas a casarse con sus captores, que juraron que nadie había de quitarles sus esposas. La mayoría de estas mujeres eran procedentes de las aldeas sabinas. Los romanos no habían tenido gran dificultad en derrotar a otros enemigos, pero no fue lo mismo con los sabinos. La guerra con ellos duró un largo tiempo,
pues ninguno de los dos bandos era mucho más fuerte que el otro. Finalmente, al tercer año, los sabinos sobornaron a Tarpeya, la hija de uno de los guardianes de las puertas de la muralla. Esta muchacha era tan superficial y le gustaban tanto las joyas que habría hecho cualquier cosa por tener más. Por tanto, prometió a los sabinos abrirles las puertas durante la noche si cada uno de los guerreros le daba lo que llevaba en el brazo izquierdo, pues los sabinos solían llevar un gran brazalete de oro en la izquierda. Los sabinos le prometieron darle lo que pedía y Tarpeya abrió las puertas. Cuando los guerreros pasaron a su lado, ella pidió su recompensa, y los sabinos, despreciando su mezquindad, le arrojaron sus pesados escudos de bronce, pues los soldados siempre llevaban los escudos en el brazo izquierdo. Tarpeya acabó aplastada bajo el peso de todos aquellos pesados escudos. Cayó a los pies de un empinado acantilado que desde entonces se conoció como Roca Tarpeya. Desde aquel acantilado los romanos solían arrojar a los criminales para que murieran de la caída. Así, durante siglos, muchas otras personas murieron en el mismo lugar en que la desleal muchacha había estado el día en que ofreció vender la ciudad al enemigo a cambio de un puñado de baratijas. El ejército sabino había tomado la ciudadela gracias a la vanidad de Tarpeya, y al día siguiente hubo una lucha desesperada entre ellos y los romanos que vivían en el monte Palatino. Primero los romanos fueron rechazados, pero luego fueron los sabinos, y finalmente ambos bandos se retiraron a descansar. Estaban a punto de reemprender la batalla y los dos ejércitos estaban tan solo a unos pasos de distancia, amenazándose con las armas levantadas y feroces miradas, cuando de repente todas las mujeres se lanzaron fuera de sus casas y se metieron entre los dos ejércitos. Agitadas de miedo por la vida de sus maridos por un lado y la de sus padres y hermanos por otro, les suplicaron a ambos bandos que dejaran de luchar. Aquellas que ya habían tenido bebés con los romanos los sostenían en alto entre los dos ejércitos y al ver a aquellos niños inocentes los dos bandos depusieron su cólera. Por tanto, en vez de seguir luchando, los romanos y los sabinos acordaron abandonar las armas y hacerse amigos. Se firmó un tratado mediante el cual los sabinos estaban invitados a ir a vivir a Roma y Rómulo incluso acordó compartir su trono con el rey sabino, Tacio. De esta forma, los dos pueblos rivales se unieron en uno y cuando Tacio murió, los sabinos estuvieron dispuestos a obedecer a Rómulo, que al principio fue un rey excelente y dio muchas sabias leyes. Como era un gran desafío gobernar en solitario a un pueblo tan indisciplinado, Rómulo formó una asamblea con los hombres más veteranos y respetados, a quienes dio el nombre de senadores. Al principio, los senadores eran los consejeros del rey, pero posteriormente también tenían el derecho de crear leyes por el bien del pueblo y hacer que se cumplieran. Los hombres más jóvenes y activos eran nombrados caballeros o ecuestres, que eran los que podían luchar a caballo en tiempos de guerra, pero con el paso del tiempo ese título quedó reservado solo para los que tenían una cantidad importante de riquezas. Los hijos y familiares de los senadores y caballeros y los habitantes iniciales de Roma recibieron el nombre de patricios o nobles, mientras que los que eran conquistados o iban a vivir a Roma posteriormente eran llamados plebeyos, es decir, la gente normal. Se dice que Rómulo fue rey de los romanos durante 37 años. Aunque al principio fue un buen gobernante, no tardó en hacerse soberbio y cruel. Como era el rey, quería salirse siempre con la suya con cualquier cosa, y como pronto dejó de importarle si lo que él quería era bueno para los romanos, el pueblo empezó a odiarlo. Alguien que piensa solo en sí mismo no puede tener amigos de verdad, y Rómulo pronto se quedó solo, pero, aunque el pueblo lo odiaba, le tenían demasiado miedo como para desafiarlo abiertamente y mostrarle su desagrado. Un día que Rómulo y todo el pueblo se habían marchado a la llanura más allá de la ciudadela, de repente se levantó una tormenta. Se puso todo tan oscuro que la gente huyó aterrorizada, abandonando a los senadores y al rey a su suerte. Cuando pasó la tormenta, los romanos volvieron. Sin embargo, para su sorpresa, Rómulo no estaba por ninguna parte. Estuvieron buscándolo, pero nadie era capaz de encontrarlo. La gente estaba extrañadísima y todos hablaban de aquella repentina desaparición, preguntándose qué podría haber sido de él cuando uno de los senadores se puso en pie y pidió silencio. En cuanto pudo hablar, el hombre les dijo a los romanos reunidos que él había visto a Rómulo siendo llevado al cielo. Dijo que el rey había anunciado que se iba a vivir entre los dioses y que deseaba que su pueblo lo venerara bajo el nombre de Quirino.
Los romanos de aquellos días eran tan ignorantes y supersticiosos que se creyeron todo lo que les dijo aquel hombre. Por tanto, construyeron un templo en la colina desde la que Rómulo había sido llevado al cielo, según aquel senador. Aquella colina fue conocida como Monte Quirinal, y durante muchos años los romanos honraron a Rómulo, el fundador de su ciudad y su primer rey, al que ahora llamaban Quirino. Más adelante en la historia, los romanos dejaron de creer que Rómulo hubiera sido llevado al cielo y muchos pensaron que los senadores estaban tan cansados de la tiranía del rey que lo asesinaron durante la tormenta, despedazaron su cuerpo y se lo llevaron a trozos escondidos bajo sus togas.